¿Cómo están, amigos de YouTube? Aquí les tengo un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a medir voltajes, además de eso a identificar diferentes circuitos y a cómo seguir pistas. Lo vamos a hacer con un probador digital. Vamos a empezar midiendo el voltaje de entrada. Para hacer esto vamos a poner nuestro probador en medición de corriente alterna, porque como les he explicado también en mis videos anteriores, el 110 que funciona en las casas es corriente alterna, ya sea 110 o 220. Una vez entra al televisor, ella continúa siendo alterna, pero cuando pasa a través del puente de diodos, ya se convierte a corriente directa porque es rectificada con ellos. Entonces empezaremos midiendo la corriente alterna primero. Medimos el voltaje de entrada, vamos a medir en esta parte de aquí, y como pueden apreciar ahí tenemos 112 voltios. Medimos a través del fusible. Ahora vamos a través de la bobina. Luego que el voltaje llega a la bobina, aún continúa siendo alterno, y como pueden apreciar aquí ya se dirigen lo que es al puente de diodos. Aquí en el diagrama se logran apreciar. Ya cuando una vez el voltaje entra a los diodos y llega al condensador de entrada, el voltaje ya es corriente directa. Así que si nosotros colocamos nuestro probador, vamos a tener una mala medición si él continúa en corriente alterna. Por eso lo vamos a pasar ya a corriente directa, porque el voltaje ya está rectificado. Vamos a ponerlo en la escala más alta, porque en el condensador debemos de tener un voltaje arriba de 110 voltios. Como pueden apreciar tenemos 150 voltios. Ahora, una vez hayamos medido el voltaje hasta el condensador, iremos a medir los demás voltajes secundarios. Un voltaje que es principal, que siempre debe de estar, es el que encontramos a través de estas dos resistencias, que en uno de mis videos anteriores, esas resistencias cuando ellas se dañan, en el televisor no tenemos ni standby ni nos da la orden de encendido. Ahora, cuando midamos el voltaje en esta resistencia, lo iremos a medir a la parte del regulador. Y como pueden apreciar, ahí tenemos el voltaje. Tenemos en el pin del transformador ya lo que es en esta parte ya de salida a la fuente. Ahora iremos a medir el voltaje fuera de la fuente. Vamos a ocupar un pin negativo. Solamente el que vamos a mover es el positivo. El negativo lo dejamos aquí en esta parte del selector. Empezamos midiendo todos los diodos de la fuente, pero los que están por la parte de afuera. Empezaremos con el voltaje, que es el voltaje del B+, que normalmente en la mayoría de televisores siempre viene desde la fuente. Medimos a la resistencia y como pueden apreciar el voltaje está entrando al playback sin ningún problema. Ahora vamos a medir el diodo que se encarga del voltaje del vertical. Ahí tenemos los 27 voltios. Luego tenemos otro voltaje secundario que también hace una función muy importante, donde tenemos un voltaje de 5 voltios. Como pueden apreciar, el voltaje varía un poco, pero los 5 voltios son los que se dirigen a diferentes partes que trabajan con voltaje bajo, donde también podemos tener lo que es el standby y el voltaje del LiPro. En algunos televisores el voltaje del LiPro siempre viene desde la fuente o incluso sale de la memoria. Por eso los 5 voltios que deben de estar en el LiPro son súper importantes, porque de ahí sale la función para que el televisor pueda funcionar. Ahora mediremos el otro diodo que nos falta. Este es el diodo que se encarga de la parte del sonido. Como pueden ver tenemos 14 voltios. Mediremos hasta donde tenemos el integrado. Este integrado es un TDA 2003. Este es el pin de entrada. Así que al integrado le está llegando voltaje sin ningún problema. Los integrados de sonido pueden variar dependiendo del número. Por eso existen una gran variedad. No se los puedo explicar uno por uno porque si no, no terminaré este video hoy. Ahora, una vez hayamos medido el voltaje en los diodos, he medido el voltaje del integrado de sonido. Pero ahora vamos a medir el voltaje del vertical. Como pueden ver, ahí tenemos 27 voltios. Mediremos el segundo pin. Ahí también tenemos 27 voltios. Ya hemos medido unos voltajes. Ahora vamos a medir el voltaje del LiPro, que es súper importante y es un voltaje que debe de estar. Medimos los 5 voltios y como pueden apreciar
los tenemos sin ningún problema. Tenemos 5.1, así que los 5 voltios están exactos. Ahora vamos a medir el voltaje del selector. Los selectores normalmente trabajan con un voltaje de 33 voltios, 5 voltios y 9 voltios. Los 33 voltios siempre van a estar en el tercer pin. La mayoría de selectores ahí lo usan. Luego tenemos en el pin siguiente, tenemos el voltaje de los 5 voltios. Y ahí tenemos un voltaje de 2.5. Así que vamos a rectificar nuevamente la medición. Según aquí el diagrama nos está especificando que debemos de tener 5 voltios. Voy a bajar un poco la escala de mi probador para verificar si es porque la escala está muy alta. Nuevamente hago la medición y efectivamente aún continúan los 2.5 voltios, ahora aumentaron a 3 voltios. Una vez hayamos medido estos voltajes, ahora les iré a explicar lo que es el siguiente tema, que es cómo identificar circuitos y hacer el seguimiento de pistas. Voy a desconectar completamente la corriente para que ustedes puedan ver mejor. Tenemos esta tarjeta de un color completamente verde, pero los circuitos, que son las pistas, están con un color un poco verdecito más resaltado y son brillantes. Así que si nosotros raspamos con cualquier herramienta que sea metálica, lograremos apreciar cómo se ve el cobre. Si raspamos en esta parte de aquí donde tenemos un color verde más oscuro, como pueden apreciar, aquí es completamente plástico. Así que para identificar los circuitos es muy sencillo. Lo único que debemos de hacer es lo siguiente. Les haré el ejemplo con la parte del vertical. El diodo del vertical es este que tenemos aquí de segundo. ¿Por qué es fácil de identificar? Porque el primer diodo, como pueden apreciar, se cruza a un puente y del puente se cruza a la resistencia que se dirige hacia el playback. Así que este es el voltaje del B+. Como les dije, la mayoría de playback siempre tienen el voltaje de entrada desde la fuente. El segundo diodo se cruza a este lado, luego cruza un puente y como pueden apreciar este puente va a nada. Luego llega a un condensador que tenemos en esta parte de aquí, se cruza hacia aquí abajo, aquí hace un puente y se dirige directo al vertical. Del vertical el circuito sube hacia arriba y se cruza con un diodo que es el que suministra el segundo voltaje que el vertical necesita. Algo muy importante, si logran apreciar en este circuito que el voltaje se cruza a través de un puente, el circuito aún sigue bajando hacia abajo. Como pueden ver, aquí lo tenemos y continúa hasta abajo a diferentes partes de la tarjeta donde tenemos algunos transitores que también funcionan como reguladores y dan diferentes funciones en el televisor. Por eso es súper importante seguir los circuitos y cómo identificar las pistas. Cuando tenemos problemas verticales no podemos revisar la parte de la fuente, por decirlo de esta manera, porque el voltaje sale desde la fuente. Así que una manera sencilla para hacer esta prueba sería desconectar el diodo y medir si el diodo está sacando la corriente. Y si el diodo está sacando la corriente, esto significa que el problema lo tenemos más adelante, ya sea en el vertical o en cualquiera de estos componentes que se cruzan a través de la pista, que podrían estar provocando una liga y esa podría ser la causa del bloqueo del voltaje. Por eso es muy importante que ustedes aprendan a identificar pistas. Una pista que es súper larga y que también es muy fácil de encontrar es la que tenemos en la del selector, que es donde vienen los 33 voltios. Como pueden apreciar, viene desde aquí, se cruza hacia arriba, luego hace un cruce hacia un pin también del selector. Se los voy a mostrar aquí para que ustedes puedan ver. Lo hago con esta punta del probador. Lo más recomendable es hacerlo con una punta de plástico. Luego llega hasta aquí, luego sigue. Ya me he confundido. Voy a seguir el circuito nuevamente. Aquí lo tenemos. Viene a este pin del selector, perdón. Como les dije, es súper importante aprender a identificar las pistas, porque yo ya andaba perdido por la parte de aquí del primer pin. Así que si sigo nuevamente el circuito sin perder la pista, como pueden ver, llega hasta aquí a este pin del selector que va a nada. Luego se cruza a un puente
y el circuito viene aquí. Esta es la última pista. Llega hasta aquí, se cruza nuevamente a un puente y aún continúa. Como pueden ver, la pista aún continúa. Luego se cruza a otro puente o es una resistencia, porque aquí se nos muestra el diagrama. Luego se cruza hasta aquí. Llegamos hasta aquí y llegamos hasta el transitor diodo, que en mis videos anteriores se los he demostrado que este transitor es súper diferente a los demás porque él es un diodo. Como pueden ver, está repintado en un cuadrito negro, que si lo miramos por este lado, que es el que tenemos en la parte de aquí, a diferencia de los demás transitores en el diagrama, en el diagrama de la tarjeta, él está representado con un diodo. Por eso es súper importante que ustedes aprendan a identificar los componentes y a seguir los circuitos. Así que una vez yo haya identificado en la pista hasta aquí, ahora voy a rectificar el seguimiento de la pista para ver si esto es cierto. Voy a encender el televisor y voy a medir en esa parte de ahí para ver si ahí tenemos los 33 voltios del selector. Le doy la orden de encendido. Lo tenemos desconectado. Vamos a conectar nuevamente. Ahora sí ha encendido. Voy a medir en esa parte de ahí hasta donde me llevó la pista para identificar si es cierto que ahí tenemos los 33 voltios. Medimos en esta parte de aquí. Y efectivamente ahí los tenemos, amigos. Como pueden apreciar en el probador tenemos 33 voltios. Y tengo el probador en la parte donde les dije a ustedes que ahí nos llevaba la pista directo hacia el transitor diodo. Por eso es muy importante el seguimiento de pistas, porque de esta manera nosotros podemos identificar más fácil la parte afectada, identificar si tenemos componentes malos. Así que espero les haya gustado este video y esta explicación de medición de voltajes y seguimiento de pistas para identificar fallas en los televisores. No olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal.